Ya hemos visto lo que son las rectas, ya hemos visto lo que son los planos, y en general las rectas y los planos son lugares geométricos o son ecuaciones, si es que lo queremos ver matemáticamente, lineales, son formas lineales. Una ecuación de una recta es lineal, si bien tiene una forma paramétrica o tiene una forma simétrica o distintas formas de expresar la ecuación de una recta, incluso la intersección de dos planos, como la intersección de dos planos, pero son en general ecuaciones lineales. Es decir, que las variables, ninguna está elevado al cuadrado o al cubo, ¿no? No son potencias. En el caso del plano, exactamente igual, exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a ver otro tipo de geometrías, otro tipo de superficies, pero en este caso ya de segundo orden. Es decir, ecuaciones que van a tener seguramente variables elevadas al cuadrado, porque son de segundo orden. La primera superficie de segundo orden que vamos a estudiar es la esfera. Vamos a ver algunas otras, pero la esfera es la más importante porque también podemos darle un desarrollo y una definición vectorial como hicimos con el caso de la recta o como hicimos con el caso del plano. La recta es podremos pensar o podemos asimilar o podemos verlo también como un espacio vectorial de dimensión 1, ¿no? Que necesita dos puntos para definir, es decir, yo necesito al menos dos puntos para definir la ecuación de una recta. En el caso del plano, aumentamos la dimensión y podemos asociarlo con espacios vectoriales de dimensión 2, porque necesito dos vectores que definan el plano, es decir, dos vectores que formen un paralelogramo entre ellos. Debe haber un ángulo diferente de cero entre esos dos vectores, no pueden ser paralelos. Y también es una forma lineal, es una ecuación lineal, y que lo hemos deducido comparando vectores perpendiculares entre sí, el vector normal y cualquier otro vector que esté sobre el plano. En el caso de la esfera, nos vamos a encontrar con que también tenemos una forma vectorial sencilla, mucho más sencilla todavía que los casos anteriores, para deducirla a partir de la definición de lo que es una esfera. Fíjense, acá yo puse un dibujo que está dibujado, bueno, en realidad está dibujado una esfera con un punto acá. Ese punto es un punto que debo conocer. Ese punto es un punto que debo conocer. A ver, perdón. Quiero insertar una forma. Y ese punto es el centro de la esfera, que podría estar ahí, digamos. Necesito ese punto. El centro de la esfera, porque la esfera se define como un conjunto, como una nube de puntos, todos ellos equidistantes de otro que se llama centro. Y como los puntos que pertenecen a la esfera son equidistantes al centro, por lo tanto el radio tiene que ser constante para todos los puntos. Por lo tanto, el módulo del radio es la ecuación de la esfera. Y este punto P es un punto cualquiera, como en el caso de la recta, como en el caso del plano, y ahora como viendo en el caso de la esfera. Es un punto cuyas coordenadas son X, Y y Z. Es cualquier punto que va a pertenecer a la esfera. Cualquier punto que sea equidistante de este que yo conozco que se llama centro. Por lo tanto, haciendo simplemente la diferencia de P menos C, puedo hallar el vector R. Y el vector R, colocando sus componentes, serán, el vector P tendrá por componentes a X, a Y y a Z, y a C sus componentes serán H, K y L. Este vector lo tengo que conocer para escribir la ecuación de la esfera. Dos datos que necesito son el radio y el centro de la esfera. En la recta necesitaba el vector direccional y un punto conocido. En el plano necesitaba el vector normal y un punto conocido. Siempre dos datos. Y en el caso de la esfera, un radio y el centro de la esfera. Y las coordenadas del centro son conocidas. Tienen que ser conocidas y las estamos denotando con las letras H, K y L. Y ese es el vector R. Este es el vector R. Este, ¿no? Este ya como resultado, digamos, ese es el vector R. Y el módulo de este vector es un simple producto escalar. El módulo del vector es esto. Por lo tanto, si yo hago el producto escalar del vector, de este vector consigo mismo, voy a tener este desarrollo, que está acá, elevado al cuadrado. Estoy haciendo el producto escalar de este vector pintado con rojo consigo mismo, por lo tanto voy a tener x menos h por x menos h. Por eso está x menos h elevado al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado, y más z menos l elevado al cuadrado.
O lo que es lo mismo, el módulo de este vector, que es esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado y más esto elevado al cuadrado. Y fíjense que esta es la ecuación de la esfera. Y ya es una forma cuadrática, es una ecuación cuadrática. Es bien interesante y bien sencillo su deducción, ¿no? Y siempre referido a lo que hemos aprendido en el primer capítulo, a lo que hemos aprendido con los vectores. En este caso, en el caso de la esfera, en el que estamos estudiando, o lo que estamos estudiando ahora, nos estamos dando cuenta que la esfera no es más que el módulo de un vector. Es el módulo de un vector. Qué interesante. Desarrollando esta ecuación, este polinomio, los términos cuadráticos, voy a tener el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, exactamente lo mismo para el segundo término y exactamente lo mismo para el tercer término. Voy a hacer algunas simplificaciones. Fíjense, voy a hacer algo que aparece en algunos libros, pero que no le deberían dar mayor importancia. Es lo mismo, ocurre lo mismo que como la deducción de nuestra distancia de un punto a un plano. En nuestra deducción el término d estaba negativo, porque respetamos el signo. Pero en algunos libros, incluso en algún documento que yo les he mostrado, el signo era positivo. Y eso era porque absorbían con el signo d el signo. Pero de eso no tenemos que preocuparnos. Puedo ponerlo positivo o negativo, pero no me tengo que preocupar para ese término, para el término d. En realidad el que me va a dar el signo es la propia ecuación del plano, cuando lo iguale a cero. Acá es lo mismo. Fíjense que este término, o a este otro, que aparece acá, que es un término cruzado, o a este otro que tengo acá, los voy a simplificar. Y a este término le voy a llamar a, al menos 2h le voy a llamar a. Entonces le voy a poner simplemente más. Entonces fíjense, si quieren podría haber colocado también menos ax, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en este caso quiero que todos mis signos sean positivos, así estoy un poco en la misma línea de lo que aparecen en todos los libros. Por lo tanto, al menos 2h le estoy llamando menos a, si ustedes quieren, para que con este menos a se vuelva a positivo. Lo importante es que hay un término lineal. Hago lo mismo con este término, al menos 2k le llamo b, por eso estoy poniendo más b, y al menos 2l le voy a llamar c. Y aparece un término d que va a ser esto, más esto, más esto, el término l elevado al cuadrado, que lo tenemos acá, y más esto, o menos si ustedes quieren, cuando pase al otro lado. Y todos estos términos los voy a agrupar con su propio signo y le voy a llamar d. Y le voy a llamar d. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya no va a existir, este término ya no va a existir, va a ser simplemente 0. Va a ser 0. Por lo tanto, la forma general de la esfera que yo puedo tener ahora es esta ecuación. Y fíjense que esta es una ecuación que ya es una forma cuadrática. Tengo términos cuadráticos, tengo términos lineales y un término independiente. Cuando el término independiente, cuando este término valga 0, quiere decir que la esfera pasa por el origen de coordenadas, contiene al origen de coordenadas. Ahora, esta explicación tan sencilla que no es difícil de entender, lo vamos a un poquito matizar con los espacios vectoriales. ¿Una esfera será un espacio vectorial? Sí, es un espacio. Si la esfera pasa por el origen de coordenadas, es un espacio vectorial. En general puede ser considerado un espacio vectorial, pero es un espacio vectorial de dimensión 2, pero es curvo. Normalmente nosotros asociamos los espacios vectoriales de dimensión 2 con planos, eso es lo más usual. Eso es lo más usual. Pero también existen espacios vectoriales de dimensión 2 que son curvos. La esfera es hueca, ¿no? La esfera es una burbuja, es una película simplemente, formado por puntos equidistantes del centro, equidistantes de este centro. Es hueco aquí adentro. Por eso decimos que es dimensión 2, porque yo solo me puedo mover sobre la superficie. Solo me puedo mover sobre la superficie, por lo tanto solo me puedo mover en 2 direcciones, pero no me puedo mover en 3. Sería que yo entre dentro de la esfera hasta el centro de la esfera, entonces ese ya sería un espacio vectorial de dimensión 3, porque además de moverme sobre la superficie, yo me puedo mover entrando hacia el centro. Esto es muy similar o igual a la Tierra comparado con nosotros.
Yo como persona o cualquiera de ustedes como persona somos elementos diferenciales respecto al planeta Tierra, que idealmente podemos pensar de que tiene una forma esférica. Entonces, cuando yo me muevo sobre la superficie de la Tierra, yo veo un plano, no veo una esfera, a no ser que esté un punto muy elevado y una cosa así, ¿no? Para ver la curvatura de la Tierra. Pero en general yo veo un plano. Cuando yo camino por una calle, camino por el Prado, camino por donde ustedes quieran, yendo a Copacabana, yendo a Oruro, yo veo un plano. Por lo tanto, yo vivo en un espacio vectorial de dimensión 2 en ese momento, pese a que tiene una forma esférica. A estos espacios vectoriales que tienen curvatura, como en el caso de la esfera, que es una forma que tiene curvatura, se les llama espacios vectoriales de planos tangentes. Y eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el siguiente capítulo. Eso es un poquito para matizar la esfera con los espacios vectoriales, ¿de acuerdo? La esfera es hueca, la esfera solamente es una burbuja, es una película formada por puntos equidistantes del centro. La esfera es hueca. Y su ecuación está dada por esta expresión, por esta ecuación final que tenemos acá. Cuando yo definía la ecuación de una recta, fíjense, yo siempre voy a ir acordándome de lo que he hecho. Cuando yo definía la ecuación de una recta, necesitaba al menos 2 puntos para escribir la ecuación de esa esfera. Uno, digamos, ese, y otro este. 2 puntos. Cuando hablábamos de un plano cualquiera, necesitaba al menos 3 puntos, porque con esos 3 puntos yo podía escribir 2 rectas, usando uno como pivote, como punto de referencia. Es lo que hemos hecho la clase del día lunes. Necesitaba 3 puntos. Para el caso de la recta, teniendo 2 puntos puedo encontrar su ecuación. En el caso del plano, teniendo 3 puntos puedo encontrar su ecuación. Escribo una recta acá y escribo otra recta acá, o sus vectores que generan este plano, y con esos 2 vectores u y b puedo encontrar el vector normal. Y en el caso de la esfera, necesito 4 puntos para poder definir la ecuación de una esfera. Pero esos puntos tienen que ser no coplanarios, ¿no? No pueden estar en el mismo plano, porque el plano es eso, es plano. En cambio, la esfera tiene curvatura. En cambio, un plano no tiene curvatura. ¿De acuerdo? Esas son consideraciones interesantes que uno tiene que hacer cuando uno está estudiando. Veamos algunos ejemplos. Hallar el centro y el radio de la superficie esférica. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo? El objetivo es acordarnos cómo se completan cuadrados. Nada más. Cómo se completan cuadrados. Algunos nos acordaremos, otros tal vez no. Entonces el objetivo es que todos nos acordemos, los que estemos pasando clases por lo menos, nos acordemos de cómo se completan cuadrados. Voy a completar cuadrados, por ejemplo, para la variable x. Por lo tanto, me fijo todos los que tienen x, todos los términos que tienen x. Y los voy a agrupar y voy a decir, este tiene y este tiene. Por lo tanto, lo que hago es abrir paréntesis, poner x y fijarme el coeficiente del término lineal. Su coeficiente es 4. Y además me tengo que fijar su signo. Su signo es más y el número es 4. Por lo tanto, coloco la mitad, más 2. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con y. Me fijo y y me fijo y. Esos dos ahora. Abro paréntesis, coloco y, me fijo este término. Es menos 6, coloco la mitad. Menos 3. Aquí está. Lo elevo al cuadrado. Luego me fijo z y z. Bueno, si no tiene este término lineal, se quedaría solamente como z al cuadrado, ¿no? Pero también tiene un término lineal. Por lo tanto, me fijo, es menos 4, por lo tanto coloco menos 2. Y he completado cuadrados a este lado. Este 5 que teníamos acá, lo llevo al otro lado. Está acá. Y este 4 sale de lo que he aumentado acá, he aumentado un término. El doble, fíjense, cuando yo desarrollo este término voy a tener el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por segundo, 4x, y más el cuadrado del segundo, que no había antes. Y el cuadrado del segundo es 4. Por lo tanto, si le estoy aumentando 4 a este lado de la ecuación, también le tengo que aumentar el 4 al otro lado de la ecuación.
y ese es este. Acá le tengo que aumentar 9, porque es 3 elevado al cuadrado. Fíjense, no interesa el signo si es positivo o negativo. Y aquí le tengo que aumentar 4. Y aquí está 4. Entonces, este 4, este 9 y este 4, más este 5 que lo hemos obtenido al despejar este término al otro lado, me suma 12. Por lo tanto, ya tengo una ecuación que es esta. Por lo tanto, el centro de la esfera va a ser en X menos 2, en Y 3 y en Z 2. Ese es el centro de la esfera. Y el radio, fíjense, el radio tiene que ser la raíz cuadrada de esto. Porque no se olviden que en la deducción que hemos hecho es radio al cuadrado. Y esta es la ecuación que acabamos de encontrar. Esta es la ecuación que acabamos de encontrar. Y el radio está elevado al cuadrado. Por lo tanto, este término lo que estoy haciendo es básicamente lo siguiente. No estoy haciendo un pequeño truco que todos ya debemos conocer, pero lo voy a volver a escribir de todas formas. Voy a decir, a este término le voy a sacar la raíz, pero lo estoy modificando porque era 2, aquí tengo raíz de 2. No tengo que modificar, por lo tanto lo voy a elevar al cuadrado. Es lo que estoy haciendo. Lo voy a elevar al cuadrado. Entonces el cuadrado con la raíz se cancela y me queda simplemente el 12. Pero ahora ya sé que el radio es raíz de 12. Porque eso dice mi fórmula, mi deducción. Entonces el radio tiene que estar elevado al cuadrado. Y la única manera de no alterar este 12 es aumentando una raíz y elevándolo al cuadrado. Sigue siendo 12, pero ahora ya sé que el radio vale raíz de 12. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero es ilustrativo y además nos hace recuerdo cómo se completan cuadrados. Yo me acuerdo cuando era estudiante, estaba en cálculo 1, cálculo 2, a veces no me acordaba cómo se completaban cuadrados. No es pecado, jóvenes, no saber. El pecado es no averiguar cómo se completa cuadrados. Otros sabían, pero yo no sabía. Por eso es que cada que hago temas como este, yo completo cuadrados un poco pensando en mí, porque yo no sabía cómo se completaba cuadrados esas veces. Entonces, pienso que puede haber otras personas que tampoco sabían, y mi profesor nunca me ha explicado cómo se completaba cuadrados. Y en el colegio tampoco he aprendido, pero es bastante sencillo, es bastante sencillo. Por lo tanto, ya tengo el radio y el centro de la esfera. Y esos son los dos datos fundamentales para escribir la ecuación de cualquier plano, o de cualquier esfera en este caso. Veamos un ejemplo más interesante, más complicado. Fíjense, este es nuestro problema. La traza de una superficie esférica, la traza quiere decir la intersección, traza quiere decir intersección, pero es la intersección con alguno de los planos coordenados. ¿De acuerdo? Porque si no le llamaríamos solamente intersección, pero cuando digo traza, me estoy refiriendo que estoy intersectando la esfera con alguno de los planos coordenados. Y los planos coordenados que yo conozco son 3. El plano X igual a 0, el plano Y igual a 0 y el plano Z igual a 0, que son los planos XY, YZ y XZ, ¿no? Que conocemos de nuestro sistema de referencia, de nuestro modelo geométrico que estamos usando para desarrollar toda esta geometría. Y me están diciendo que la traza de la superficie esférica con el plano XY, es decir, con el plano Z igual a 0, es esta circunferencia. Y fíjense que en esta circunferencia no hay Z, porque es la intersección de la esfera con el plano Z igual a 0. Por lo tanto, Z se ha anulado. No tiene que haber Z acá, ¿no? Y esta es la ecuación de una circunferencia. Por lo tanto, cuando yo intersecto una esfera con un plano, me da circunferencia. Este ejercicio me está enseñando eso. Cuando yo intersecto una esfera con un plano, me da una circunferencia. Cuando yo intersecto una esfera con una recta, me da 2 puntos. Me va a dar 2 puntos, ¿no? Uno, el punto de entrada y el punto de salida, porque la recta es infinita. La esfera no es infinita, la esfera es más finita. Tiene un radio. El radio es el que le da el volumen y el tamaño de la esfera, ¿no? Pero el radio no es infinito. El radio no es infinito. Fíjense, me dicen que hallemos la ecuación de la esfera si además yo sé que pasa por este punto. Entonces, el dibujo es este. Vamos a explicar el dibujo y luego vamos a ver cómo lo resolvemos. Ustedes en realidad tal vez ya lo puedan resolver incluso después de la explicación. Voy a mezclar varias cosas, voy a mezclar planos, voy a mezclar rectas, voy a mezclar varias cosas para resolver este problema. Estoy queriendo hallar la ecuación de esta esfera
que cuando se intersecta con el plano XY me da esta circunferencia. Esta es una circunferencia. Y su ecuación y su forma geométrica, su gráfico es esta. Te lo he resaltado con verde. He dibujado en realidad un círculo, no he dibujado la circunferencia. La circunferencia es el borde, es el perímetro, ¿no? Y el círculo ya tiene un área. Esa es la diferencia entre circunferencia y círculo. A veces oigo decir hallar la ecuación del círculo, digamos, está mal. El círculo es un área y la circunferencia es su borde. Y el borde tiene esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y más 3. Esa es la circunferencia. Pero lo he pintado con verde para resaltarlo. Cuando yo intersecto la esfera con el plano z igual a 0, obtengo esa circunferencia. Y además dice que mi esfera pasa por este punto. Ese punto P puede ser este, el que tengo acá. Entonces, de datos tengo este punto. Y de datos tengo esta circunferencia. Y con eso me piden encontrar la ecuación de la esfera. A ver, ¿tienen alguna idea de cómo podemos resolver? Dije, perdón, tengo una duda. Adelante. Dijo cuando intersectamos una esfera con una recta, ¿qué da? ¿Qué se genera? Dos puntos. 2 puntos. Ah, ya. Depende de dónde esté la recta, ¿no? A ver, fíjense, para contestar la pregunta de su compañero, digamos, tengo ahí una recta cualquiera. Y cuando yo intersecto, voy a intersectarlo en dos puntitos. Ahí. Y acá, por ejemplo. En este otro lado. Dos puntos, este y este. Pero si la recta es tangente, intersectaré solo en un punto. ¿De acuerdo? Es como una bala, ¿no? Atraviesa el cuerpo de la esfera y lo atraviesa. En cambio, cuando yo intersecto una esfera con un plano, me da una circunferencia, como esta. Y ese es el caso de nuestro ejercicio. Ah, ya. Gracias, Dejemos. Es como cortar una naranja. Imagínense la naranja, imagínense que tiene una forma esférica, una naranja. Vengo con mi cuchillo porque quiero compartir mi naranja con mi amigo que está a mi lado y lo corto. Lo que yo veo, cuando lo veo de frente al corte, voy a ver una cosa como esta, ¿no? Voy a ver una circunferencia, aunque la naranja, por supuesto, es llena. La esfera es vacía. Voy a ver simplemente una cosa como esta. Cuando yo corte o lo intersecto un plano con una esfera. Voy a ver una circunferencia siempre. Y cuando yo intersecto dos esferas, también hay una circunferencia. La intersección es una circunferencia. Imagínense esas formas geométricas siempre en su cabeza. Imagínense que están jugando con pompas de jabón y cuando yo intersecto dos pompas de jabón, al medio hay una circunferencia. Una circunferencia. Aunque en realidad en las pompas de jabón va a haber un círculo, porque va a haber una pequeña lámina como esta verde, ¿no? Entre ambas esferas. Volvamos a nuestro ejercicio. A ver, ¿cómo puedo encontrar la ecuación de esa esfera? Para encontrar la esfera necesito dos datos. Necesito el centro, que voy a suponer que está por acá. Acá. Y necesito el radio. Y necesito el radio, que puede ser la distancia 1 y la distancia 2, que los he dibujado ahí. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dicen, muchachos? Y si podemos con el centro que tenemos de la circunferencia y con la normal del plano XY, podemos hallar la ecuación de la recta que pasa por el centro de la esfera. Sí, correcto. Pero aunque puedo encontrar en realidad una recta. Esta que está dibujada acá con rojo. Puedo encontrar esa recta. Y yo sé que en esta recta, en algún punto de esta recta, seguramente tengo que parametrizar. Fíjense, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Seguramente entonces, en algún punto de esta recta roja que he puesto ahí, va a estar el centro de la esfera. O sea, en la recta va a estar el centro. Porque lo que dice su compañero tiene bastante sentido. Yo puedo hallar el centro de esta circunferencia, completando cuadrados, lo que acabamos de hacer. Y al completar cuadrados puedo encontrar su centro. Y teniendo este punto y usando el vector normal del eje Z, es decir, K, puedo construir esta recta. Y seguramente en algún punto sobre esta recta está el centro de la esfera. Pero ahora necesito algo más.
porque ahora de todo el espacio que tengo, ahora lo hemos restringido a los puntos de la recta. En algún punto de esa recta va a estar el centro de la esfera, pero siguen siendo infinitos puntos. Siguen siendo infinitos puntos. ¿Cómo puedo encontrar, cómo puedo ubicar exactamente lo que a mí me interesa? Es decir, el centro de la esfera, que puede ser este, por ejemplo, ¿no? En el dibujo se ve ahí. Y va a pertenecer a la recta. O sea, esa sugerencia que hace su compañero está bien. Necesitamos algo más, pero vamos encaminados, en realidad, ¿no? Vamos encaminados, pero necesitamos algo más. Cuando yo igualo distancias, ¿qué creen que encontramos? El radio de la esfera. Ya, este de 1, este de 2 y este de 1 van a ser el radio de la esfera. Pero este punto no lo conozco. Este punto no lo conozco. Digamos que es el punto X, Y y Z. O H, K y L, como dice la ecuación de la esfera. Pero pues, le puedo llamar también X y Z. Es un punto, es mi incógnita. Este puntito, no sé cuál es. No conozco sus coordenadas. Pero puedo igualar esta distancia. Desde este punto P, que no conozco, con este punto que sí conozco. Es el punto 3, 4, 2. Y me puedo inventar otro punto más. Me podría inventar, digamos, este punto, P sub 0. Y lo único que tengo que hacer es, de la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, decir que y valga 0. Si y vale 0, puedo encontrar X, y es este punto. Entonces ya tengo dos puntos. Incluso tengo otro acá, y incluso tengo otro acá. Tengo varios puntos que pertenecen a la esfera. Este que me han dado de dato. Este lo puedo encontrar. Este otro lo puedo encontrar. O cualquier otro punto que está sobre esta circunferencia lo puedo encontrar porque tengo su ecuación. Por lo tanto, podría encontrar ese punto de la manera más fácil, ¿no? Podría ser que y valga 0 y ya tengo x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa es una ecuación de una variable al cuadrado, cuadrática. Por lo tanto, puedo usar la formulita o simplemente factorizar. O puedo hacer que x valga 0 y hago y para y. Aquí tengo y al cuadrado menos 4y y menos 3. Puedo encontrar este punto, puedo encontrar este punto, puedo encontrar este punto y otro punto que está por aquí atrás, que se intersecte con y. Entonces tengo varios puntos. Pero si yo tomo solo dos, este punto ya lo tengo, me lo han dado como dato, el punto P. Y este otro lo puedo encontrar. Este que se llama P sub 0. Lo podemos encontrar. Y si yo igualo estas dos distancias, o los comparo si ustedes quieren, y este punto no lo conozco, es un punto cualquiera, es X, Y y Z, sus coordenadas, pero si hago P menos este punto conocido, y este punto C, mejor dicho, menos el punto P, o C menos P sub 0, ¿cómo serán esos vectores entre sí? ¿Cómo será el vector de 1 si lo comparo con el vector de 2? El vector de 1 va desde este punto, que pertenece a la esfera, al centro, al que se supone que es el centro. Y el vector de 2 va desde este punto, P, que lo conozco, hasta este otro punto, C, que se supone que es el centro de la esfera, nuevamente. ¿Cómo serán estos dos vectores? Este de 1 y este de 2. ¿Con módulos iguales? Con módulos iguales. No pueden ser vectores iguales, porque para que sean iguales tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo tamaño. Pero en este caso tienen que tener el mismo tamaño. Haremos eso. Y cuando yo iguale sus módulos, porque tengo que igualar sus módulos, ¿qué ecuación creen que les da? ¿Me daría la ecuación de una recta? ¿Me daría la ecuación de un plano? ¿O me daría la ecuación de una esfera? Cuando igualo distancias, ¿qué creen que nos da? La ecuación de un plano. ¿De un La plano? ecuación de un plano, exacto. Los términos cuadráticos se van a cancelar. Estoy pensando matemáticamente ahora. Los términos cuadráticos se van a cancelar. Y ese plano debería ser una cosa como esta. Lo voy a dibujar en perfil. Un plano como ese. Y lo vamos a pintar de mi color favorito. A ver, ¿cuál puede ser mi color favorito? Verde, digamos. Ese es el plano que voy a encontrar. La distancia de este punto a este punto va a ser igual que la distancia de este punto a este punto. Por lo tanto, tiene que ser un plano. Bueno, ese plano en realidad no va a ser tan así, va a ser más así. Va a ser más así. Y es cualquier distancia, no es la distancia mínima, no es distancia perpendicular. Para el caso del centro de la esfera. Fíjense, ese es un plano.
¿Y por dónde está pasando el plano? ¿O a quién va a contener el plano? Ahí está en el dibujo. Solo tengo que ver el dibujo. Al centro de la esfera también. ¿Y quién más está pasando por el centro de la esfera? El centro de la circunferencia. Sí, por supuesto, va a estar ahí. Pero aparte del plano, ¿quién más está pasando por el centro de la esfera? Ahí está pintado con rojo. En la línea que pasa por el centro de la circunferencia. La recta. La recta. Por lo tanto, si yo tengo un plano que contiene al centro de la esfera y tengo una recta que también pasa por el centro de la esfera, ¿qué pasará si yo hallo la intersección de la recta con el plano? ¿Qué cosa encuentro? Punto. ¿Y cuál es ese punto? Es el centro. El centro, ya está resuelto con eso, ¿no? Empecemos a trabajar, hagamos la parte aburrida ahora. Lo que voy a hacer es encontrar el punto P sub 0, este. Ya tengo este punto P, sus coordenadas son estas, ya tengo la ecuación de la circunferencia que es esta, y fíjense, lo he completado cuadrados. Hemos completado cuadrados como hemos aprendido acá, en el ejercicio anterior. Me fijo X, tengo que poner menos 1, me fijo en Y, tengo que colocar menos 2, y a este 3 que pasa con signo positivo al otro lado, le tengo que sumar 4 y 1, 5 más 3, 8, ahí está. El radio de esta circunferencia es raíz de 8. Pero ese radio no me sirve, ¿no? Ese radio no me sirve. Este radio que va desde acá hasta acá es raíz de 8. Este. Pero no me sirve ese radio porque no es el radio de la esfera. El radio de la esfera es más grande. Es más grande. En el dibujo, por lo menos. Entonces voy a agarrar la ecuación de la circunferencia. Ahí está. Y voy a eliminarlo, o voy a simplificarlo eliminando la variable y, que y valga 0. Por lo tanto, me va a quedar x al cuadrado menos x menos 3. Me queda esta ecuación. Estoy encontrando cualquier punto sobre el eje x porque y vale 0. Y z también vale 0. Estoy encontrando un punto sobre el eje x. Factorizando, una factorización sencilla, tengo dos puntos. X igual a 3 y x igual a menos 1. X igual a 3 debe ser este. Y x igual a menos 1 debe ser el que está aquí atrás. Ya tengo otro puntito, el punto P sub 0. Bueno, en realidad ya tengo dos puntos. Tengo este y tengo este. Tengo dos puntos. Y podría encontrar este también. Y podría encontrar el que está acá también. Cualquiera, el que ustedes gusten. Pero hemos encontrado para X. Luego vamos a hacer lo que hemos dicho. Las distancias, los módulos, tienen que ser iguales. De este punto a este punto y de este punto a este punto. Pero yo no trabajo con puntos, yo trabajo con vectores. Por lo tanto, voy a construir esos vectores. Voy a construir X, Y, Z menos 3, 4, 2. Porque este punto no lo conozco. Para mí es X, Y, Z. Para mí es X, Y, Z. O HKL, si ustedes quieren llamarle. Y luego hago X, Y, Z menos P sub 0. Y el tamaño de esos vectores tienen que ser iguales. Voy a encontrar la distancia 1 y la distancia 2. Y sus módulos son iguales. Sus módulos elevado al cuadrado. O simplemente módulos, es lo mismo. Le saco raíz, le saco la raíz y ya está, sigue siendo igual. Cuando igualen distancias al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Así me evito tener que trabajar con las raíces, ¿no? Cuando igualen distancias, jóvenes, porque la distancia tiene una raíz. Cuando igualen distancias al cuadrado. Es lo mismo, es más fácil, es mejor. Este punto no conozco, las coordenadas del punto C no los conozco, porque si conociese ya mi problema ya estuviera resuelto, ¿no? Este punto no lo conozco. Por lo tanto, sus coordenadas van a ser X, Y y Z. Por lo tanto, voy a tener X menos 3. Aquí está. Luego voy a tener Y menos 0. Por lo tanto, me queda Y al cuadrado nomás. Y luego voy a tener Z menos 0. Z al cuadrado nomás. Luego voy a hacer lo mismo con este otro vector. Elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Ya lo estoy elevando, ya estoy hallando las distancias, ¿no? Luego voy a poner el mismo valor de X, porque se supone que este X es el mismo para la distancia de 1 y la distancia de 2. X menos 3. Aquí está, X menos 3. Luego, Y menos un punto de P, la coordenada de P en Y, que es 4. Y menos 4. Y luego Z menos 2. Z menos 2. Simplificando, si ustedes
pasan el trabajo, digamos, en su casa, que deberían hacerlo además, de simplificar, desarrollar los términos cuadrados y cancelar los términos que son iguales, se van a encontrar con la ecuación de un plano. Siempre. Siempre. Esa es la ecuación de un plano. Cuando igualen distancias, siempre van a tener la ecuación de un plano. Y es lógico, ¿no? Siempre voy a tener un plano equidistante de dos puntos. Si yo igualo un punto cualquiera con este punto y con este otro punto y esas distancias los igualo, quiero decir, siempre voy a encontrar la ecuación de un plano. Este plano, que está resaltado con plomo, contiene al centro de la esfera. Entonces tengo que buscar a alguien más que contenga el centro de la esfera. Es la recta. Para la recta voy a necesitar el centro de esta circunferencia, y su centro es, ¿dónde está? Hemos completado cuadrados en algún lado. Su centro es 1, 2. 1, 2. Y en z vale 0. En z vale 0. Las coordenadas de este punto son 1, 2, 0. 1, 2 y 0. Voy a escribir la ecuación de esa recta. X menos 1 está pasando por ese punto dividido entre 0. Y menos 2 dividido entre 0. Y z menos 0 dividido entre 1. Porque el vector direccional de la recta va a ser el vector k. Me estoy prestando la dirección del eje z. Y el eje z tiene como vector el 0, 0, 1. Lo voy a parametrizar porque tengo que trabajar con todos los puntos. Fíjense que su parametrización es bien sencillo. 0 por t, 0 y x, por lo tanto, simplemente vale 1. 0 por t es 0, por lo tanto, y despejando vale 2 y z vale t. Esta es la ecuación de la recta. Una ecuación bien sencilla, ¿no? Fíjense. Fíjense, y además me dice una cosa bien interesante. Me dice, estás intersectando este plano con este plano. Y la intersección de esos dos planos es la recta. Y la única variable que varía, valga la redundancia, es z. Z puede tomar cualquier valor, pero sobre esta recta. Eso me está diciendo esta ecuación. Por lo tanto, como ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de y, ya tengo el valor de z, que es la recta parametrizada, esta recta roja, lo que voy a hacer es intersectarlo con mi plano. Lo voy a intersectar con mi plano. Y por lo tanto, teniendo el plano y la recta, y haciendo lo que hemos aprendido el día lunes, lo que vamos a encontrar es un valor de t. Es decir, voy a colocar 2y más z igual a 5. 2 en lugar de y voy a colocar la ecuación de la recta, que también vale 2. Solo tiene z, por lo tanto z vale t. Y encontrando su solución, t vale 1. Si t vale 1, x vale 1, y vale 2, y z vale 1, porque t vale 1. Ese es el centro de la esfera. 1, 2, 1. Hemos encontrado este puntito. Teniendo este punto, ahora necesito un dato más, necesito el radio. Por lo tanto, como ya tengo esta distancia o esta distancia como ecuaciones, aquí está una y aquí está la otra, agarro cualquiera de ellas. Yo agarraría esta, que es más fácil, ¿no? Y eso va a ser el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio va a ser x vale 1. 1 menos 3 elevado al cuadrado. Luego tenemos y eso vale 2 elevado al cuadrado. Y luego tengo z, que vale 1 elevado al cuadrado. El radio vale 3. Por lo tanto, la ecuación de mi esfera es eso. ¿De acuerdo? Fíjense que hemos utilizado varias cosas de las que ya hemos aprendido. He encontrado planos, he encontrado rectas, he encontrado intersecciones de planos con rectas para encontrar este punto, y teniendo este punto, luego he utilizado la distancia entre dos puntos, la distancia de este punto a este punto, para encontrar el radio. Podría haber utilizado también la distancia de este punto a este punto, y me va a salir seguramente 3. Siempre es bueno que en su casa, después de que vean este documento, lo vuelvan a resolver. Van a aprender harto volviendo a resolver, incluso solo un ejercicio. Si lo vuelven a ver, si lo vuelven a hacer, van a aprender harto, si entienden lo que estamos haciendo. Porque si entienden lo que están haciendo, o lo que estamos haciendo, seguramente lo que han entendido les va a servir para otros ejercicios. Así se construye el conocimiento, ¿no? Y así uno se vuelve bueno resolviendo ejercicios. Resuelve uno, lo entiende bien y trata de ver si existen otras posibilidades, utilizando otras formas.
Esto lo podíamos resolver de otra forma también. Lo podía haber resuelto tal vez con familia de esferas. Pero eso les voy a mostrar más adelante. ¿De acuerdo? Ya está. Ya tenemos nuestra esfera. Sigamos. Antes de pasar, antes de continuar y avanzar, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Ingeniero, disculpe. Adelante. Una consulta en el ejercicio, la distancia, el módulo de la distancia d sub 1 es igual al módulo de la distancia d sub 2. ¿Por qué son iguales, ingeniero? Porque esa es la definición de esfera. La esfera dice que es un conjunto de puntos equidistantes. Equidistantes quiere decir iguales. Equidistantes de uno que se llama centro. Esa es la definición de esfera. O sea, el centro de la esfera siempre es equidistante con cualquier otro punto que pertenezca a la esfera. Por lo tanto, si yo tengo un punto acá, y yo tengo un punto acá, u otro por acá, u otro por acá, todos esos puntos, cuando yo halle su distancia respecto del centro, todos esos puntos tienen que ser equidistantes. Su módulo tiene que ser el mismo. Esa es la definición que estoy usando. A ver, lo vamos a ver con una circunferencia porque la idea es la misma. Digamos que esta es una... bueno, perdón. A ver, vamos a ver si aquí entra mi circunferencia. A veces no nos deja entrar y meter, bueno, no me deja. Tengo que hacer algo. Digamos eso. Ahora tal vez. Sí, ahora sí. Imagínense que esa es una circunferencia. Sirve lo mismo que para la esfera. Y tiene su centro, por supuesto. Acá, digamos. Y lo voy a pintar negro para que se vea. La circunferencia, al igual que la esfera, tiene muchos puntos. Digamos, hasta ahí tengo un vector. Cualquier punto que está sobre la esfera o la circunferencia siempre es equidistante, es decir, el tamaño de ese vector es el mismo para cualquier punto respecto del centro. Entonces, cualquier punto que está aquí afuera, que lo estoy moviendo, el punto que lo estoy moviendo, siempre va a ser equidistante del centro. Cualquiera. Y en la esfera sucede lo mismo. En la esfera sucede lo mismo. La distancia desde este punto hasta este punto va a ser lo mismo que la distancia de este punto a este punto. O lo mismo que la distancia de este punto a este otro que podía haber usado, el -1, cuando x valía -1. O desde este punto hasta acá. O desde este punto hasta acá. Siempre es el mismo. Entonces, ese principio, esa característica geométrica que tiene la circunferencia y que se extiende a la esfera, es lo que estamos usando para resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Eso no ocurre, por ejemplo, con una elipse. Eso no ocurre con una elipse. En el caso de una elipse, su centro, si digamos está por acá, el tamaño del vector cambia, ¿no? Fíjense, tengo ahí un vector más largo y ese se llama el eje, el semieje mayor, por ejemplo, o el semieje menor, pero fíjense que el tamaño de ese vector cambia, no es el mismo. Hay vectores más grandes y más pequeños. En cambio, en el caso de una circunferencia o de una esfera, que es lo mismo, ese vector no cambia de tamaño, siempre es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, continuemos. Ingeniero, Adelante. ¿y por qué al igualar los módulos de las distancias de 1 y de 2, por qué no se genera una recta? ¿O cómo sabíamos que ahí se debe generar un plano? Por las ecuaciones. Fíjese, cuando usted desarrolle este término, a ver, lo vamos a desarrollar. En realidad yo no sé, digamos. Yo sé a partir de lo que he hecho toda mi vida. Pero si nos ponemos a pensar geométricamente, tiene que ser un plano. A ver, lo vamos a ver de otra forma. Uno es desarrollando esto. Cuando ustedes desarrollan y simplifican los términos, les va a salir esto. Y eso es un plano. Pero yo, ¿cómo sé que es un plano? A ver, lo vamos a ver gráficamente. Imagínense que estamos en el aula 52 o en el aula 32 del curso prefacultativo, o del curso básico mejor, y esa es una pared. Esta es nuestra aula y esto es el pasillo. Y yo estoy por acá parado. Yo estoy parado por ahí. Y tengo un punto simétrico al otro lado. Un punto simétrico. Es decir, a la misma distancia.
Ya sabemos, ¿no? Distancia perpendicular. Distancia perpendicular. Distancia perpendicular. Y la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá. Ahora, si yo empiezo a medir y digo, quiero medir la distancia de aquí hasta aquí, esa distancia con seguridad que va a ser la misma que la distancia de aquí hasta aquí. Ahora yo puedo decir, no, yo no quiero encontrar la distancia, porque esos puntos tienen que ser el mismo, tienen que llegar al mismo punto. Con un puntero láser apunto a este punto y con otro puntero láser desde acá hasta acá apunto y encuentro este mismo punto. Esta distancia va a ser la misma. Pero si digo va a ser acá, y si digo, bueno, se movió todo mi vector, y si digo esto, también, o sea, se está cumpliendo sobre esa recta, pero esto es una pared, porque este punto donde estoy apuntando con mi puntero láser, puede estar a nivel del suelo o puede estar a nivel del techo. Por lo tanto, no puede ser solo una recta, tiene que ser una pared para que la distancia sea la misma. Y la pared es un plano. Mi puntero láser al principio puede estar a 1 metro de distancia del piso, acá, y en ambos casos, acá y acá. Pero luego digo, bueno, apuntaremos al techo, a este puntito de que está en el techo, y este otro señor también apunta al mismo punto que está en el techo, y la distancia también es la misma. Por lo tanto, este plano es un plano simétrico, o estos puntos son en realidad simétricos con respecto a este plano. Tienen que ser para que las distancias sean iguales. Y eso es lo que estoy viendo acá. Aquí tengo una persona y aquí tengo otra persona. Y ambos estamos disparando con un puntero láser hasta este punto. Pero cuando yo dispare y estas distancias sean iguales, no va a haber solo una recta, tiene que haber un plano, porque ese punto puede estar más arriba, puede estar más abajo, puede estar a mi misma altura, puede estar en el quinto piso, puede estar en planta baja, pero ambos están apuntando al mismo punto. Por lo tanto, tiene que haber un plano necesariamente para que las distancias sean iguales. Eso es dándonos cuenta empíricamente. Pero si lo quiero ver con no ecuaciones, las ecuaciones nunca nos mienten. Yo les puedo estar mintiendo en este momento, pero las ecuaciones no me mienten. Yo lo que voy a hacer es lo que sé. Yo digo, si yo igualo esta distancia con esta otra distancia, que no es más que distancia entre puntos, y este puntito no lo conozco, es X, Y, Z o H, K y L. Si ustedes quieren poner H, K y L, pueden poner también, porque saben que es el centro, y ese centro es común. Yo puse a X, Y, Z, yo puse X, Y, Z, simplificando, porque lo único que estoy haciendo es distancias, simplificando siempre me va a dar un plano. Y esta ecuación está ratificando mi razonamiento intuitivo, de decir que siempre tiene que haber un plano cuando yo quiero medir distancias que sean iguales, desde puntos externos al plano, como en este caso. Tiene que ser un plano, no puede ser solo una recta. Con una recta también se cumple, por supuesto que se va a cumplir también con una recta. Pero también la forma más genérica es que se cumpla con el plano, porque yo no sé si el punto va a estar a la misma altura de estos otros. Esta recta puede estar más arriba, puede estar más abajo. Y siempre, por lo tanto, esta recta tiene que estar en el plano, en un plano, donde se verifica la misma distancia en ambos casos. ¿De acuerdo? Sigamos. Veamos las posiciones relativas que podemos definir entre esferas. Tengo acá un primer caso. Hay un punto de tangencia que puede ser externo o puede ser interno. Entonces, la posición relativa entre dos esferas puede ser en un punto de tangencia. Tienen que ser, o pueden ser, mejor dicho, tangentes en un punto. Y fíjense que cuando hay un punto de tangencia, esta línea que he dibujado es un plano. Es un plano. Es como apoyar un globo sobre una pared. Y al otro lado apoyo un globo sobre la pared, sobre la misma pared. Y en el mismo punto. Por lo tanto, hay un punto de tangencia. Pero ese punto puede ser interno o puede ser externo. Y reitero, esta línea negra es un plano. El perfil de un plano. Pueden ser secantes, pueden intersectarse. Aquí tengo una esfera ploma intersectada con una esfera roja. La intersección
va a ser una circunferencia, y esa circunferencia está contenida también en un plano, que es este. Este plano, que contiene a la circunferencia de intersección, tiene un nombre, se llama el plano osculador, o en otras palabras, el plano besador. Ósculo quiere decir beso, ese es el plano besador. Esta línea negra es el perfil del plano. Es decir, que ese plano está conteniendo a la circunferencia de intersección. Todo plano que contiene a una curva se llama plano osculador. Y en este caso está conteniendo a una curva, como en este caso. El plano osculador acá es el plano z igual a 0 o el plano XY, porque está conteniendo esta circunferencia. Ese es el plano osculador. ¿De acuerdo? Entonces puedo tener esferas secantes. Puedo tener esferas concéntricas. Fíjense que cuando tengo esferas concéntricas no hay un plano. En este caso hay un plano que se llama plano osculador y aquí hay un plano tangente. Y acá hay un plano tangente. Este no es un plano osculador, este es un plano tangente. Pero este es un plano osculador porque contiene a la curva. Osculador quiere decir besador. Besador quiere decir. Pero si las esferas son concéntricas, no hay un plano. No hay un plano. Simplemente comparten un punto que es el centro para ambas esferas. Este es el caso de las esferas concéntricas. O puedo tener esferas exteriores, o esferas que no se intersectan ni son tangentes. Dos esferas separadas. Pero en este caso también hay un plano. También hay un plano. Y este plano, o este otro, es un plano perpendicular a la línea que unen los centros. O sea, si yo construyo un vector desde este punto hasta este punto y lo comparo con el vector normal de este plano, esos vectores serán paralelos. Serán paralelos. El vector normal de este plano con este vector que construyo desde acá hasta acá. Entonces este plano tiene ciertas características. No es cualquier plano. Es un plano perpendicular a la recta que une los centros de ambas esferas. Se presenta en este caso, se presenta en este caso, acá no hay, y se presenta también en este caso. Veamos, hay dos teoremas, creo que puse los dos, que tienen que ver con este plano que hemos hablado. Imagínense que tenemos dos esferas, la esfera 1 y la esfera 2, la esfera naranja y la esfera amarilla. Para todos los valores de k diferentes de -1, esta ecuación, ¿a qué les hace recuerdo esta ecuación? A ver. ¿Qué hemos hecho la última clase? Familia de planos. Familia de planos. Exacto, exacto, jóvenes. Esto a mí me hace recuerdo a una familia de planos. Es exactamente igual. Los planos estaban igualados a 0. Incluso resolvimos un ejercicio, el último ejercicio que hemos resuelto la clase anterior, el lunes, era un problema de familia de planos. Y acá tengo la misma ecuación. Por lo tanto, seguramente puedo crear también una familia de esferas. Pero las esferas tienen que pasar por la intersección de estas esferas. La familia de esferas va a existir en este caso, solamente en este caso, cuando las esferas son secantes. ¿Y qué son las familias de esferas? Son todas las familias, o todas las esferas, que pasan, por ejemplo esa otra, por la misma circunferencia de intersección. Ahí tengo tres esferas que pasan por la misma circunferencia de intersección. Lo voy a volver transparente a la última esfera que he dibujado. Tengo tres esferas. Bueno, lo vamos a achicar un poquito para que pase por nuestros puntos. Esta esfera celeste o transparente blanca, tengo la esfera roja, tengo la esfera ploma, pero todas pasan por esta circunferencia. Por lo tanto, todas las esferas que contienen a una circunferencia, a la misma circunferencia, se llama familia de esferas. En el caso del plano, o de los planos, eran todos los planos que pasaban por la intersección de dos planos. Solo que la intersección de dos planos me da una recta. En este caso, la intersección de dos esferas me da una circunferencia. Es la misma idea, solo que ya no tengo rectas, ahora tengo circunferencias. Entonces, puedo tener muchas esferas que contienen a la misma circunferencia. Por ejemplo, aquí tengo una y tengo esta circunferencia. Todas las esferas que pasan por esa circunferencia formarán una familia.
puedo dibujar otra circunferencia por acá, digamos así, más abajito, y lo vamos a poner transparente para que lo podamos ver. Lo vamos a acercar un poco a nuestra circunferencia. Y lo vamos a volver más esfera, ¿no? Porque parece una elipse, un elipsoide. Fíjense, tengo dos esferas. Tengo la esfera que hemos encontrado y tengo otra pequeña esfera que he dibujado ahí. Y pueden haber infinitas, puede haber otra que pasa más grande, etc. Todas están compartiendo la misma circunferencia. Por lo tanto, forman una esfera. Pero la condición es de que en esta ecuación K no puede ser menos 1. No puede ser menos 1. Para cualquier valor de K menos el menos 1. Por eso dice diferentes. ¿Qué pasa si K vale 1? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa si K vale 1 en esta ecuación? Se eliminan los términos cuadráticos. Exacto. Se eliminan los términos cuadráticos. ¿Y qué cosa nos da al eliminarse los términos cuadráticos? Un plano. Un plano. Un plano. Y ese es el plano que he dibujado en este caso y en este caso. Por lo tanto, encontrar ese plano es bien fácil. Solo tengo que restar las esferas. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es bastante sencillo. Solo restando las esferas encuentro ese plano. Y es un plano que siempre va a ser perpendicular a esta línea punteada que he dibujado. Veamos el teorema 2. En el teorema 1 hemos definido familia de esferas. Teorema 2. Igual, tengo dos esferas igualadas a 0, no concéntricas. Fíjense, estamos resaltando ese caso. No tiene que ser este caso. Entonces, esta ecuación con K igual a menos 1 representa un plano que se llama plano radical. Ese plano se llama plano radical. Diferente al plano osculador. El plano osculador es cualquier plano que contiene una curva. Y el plano radical también podría ser un plano osculador. Pero el plano radical en este caso es el nombre específico para este plano que construyo restando esferas. Acá no puedo, porque no hay plano radical. Acá sí puedo. Acá sí puedo. Incluso puede ser un plano acá o un plano acá. En este caso puedo encontrar el plano radical. En este caso puedo encontrar el plano radical. Acá puedo encontrar el radical. Acá no. Y es la misma ecuación. Cuando resto las esferas, cuando K vale menos 1, encuentro el plano radical. Y cuando K es cualquier valor menos el menos 1, me da una familia de esferas. Vamos a hacer algunos ejemplos más adelante para que se entienda mejor. O para que se vea lo que estamos haciendo. Ejemplos. Volveremos a los ejemplos, con todo lo que hemos aprendido. Hallar la ecuación de la superficie esférica, me dicen, concéntrica a una esfera que se llama E sub 1, es decir, esta, y que sea tangente a este plano. El dibujo está ahí. Vamos a suponer que sub 1 es la esfera azul. Podría ser más grande también, yo he dibujado así. Esta esfera podría ser más grande que la amarilla. La esfera que estoy buscando es la esfera amarilla, porque esa esfera tiene que ser tangente a este plano, cuya ecuación es esta. El plano verde tiene esta ecuación. Y esta esfera es una esfera que es concéntrica con el plano o con la esfera que estoy buscando, con la superficie esférica que estoy buscando. A ver, este ejercicio es facilito. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación de una esfera? De cualquier esfera. ¿Qué datos debo buscar siempre? El centro. Primero encontrar el centro. Y su radio. Y el radio. El centro y el radio. Siempre. El centro y el radio. ¿Ya tengo el centro? Sí. Sí, no, porque dice que son concéntricas. Si son concéntricas, quiere decir que comparten el mismo centro. Tienen el mismo centro. Es como una bomba, ¿no? Fíjense. Y hay una onda expansiva, luego otra más grande y otra más grande. Son ondas expansivas, pero todas comparten el mismo centro. Entonces el centro de mi esfera ya está. Lo único que tengo que hacer es agarrar esta esfera y hallar su centro, completando cuadrados, lo que hemos hecho al principio. Por eso hemos hecho ese primer ejercicio tan facilito, porque es útil.
Sirve para otros ejercicios. Ya está, ya tengo el centro. ¿Cómo encuentro el radio? ¿De cuál de esfera, ingeniero? ¿De la chiquita o de la grande? De la que nos han pedido, de la grande. Distancia, punto a plano. Distancia de un punto a un plano. Correcto. Encuentro la distancia desde este punto que es el centro hasta este plano. ¿Ya sé encontrar también distancias de un punto a un plano? ¿No o no? ¿Ya sabemos o no sabemos? ¿Hemos aprendido o no? Resuelvan este ejercicio solitos. Tienen 5 minutos. Y luego comparamos nuestros resultados. Pero háganlo honradamente, conscientemente. Sean buenas personas. La única manera de aprender es, jóvenes. ¿Ya está? Veamos. El centro es facilito, ¿no? El centro que debían haber hallado es 0, menos 3 y 2. ¿Han encontrado eso algunos de ustedes? Sí, Inge. Sí, Sí. Qué bien, jóvenes. Ahora tenemos que hallar la distancia de este punto al plano, porque eso nos va a servir como radio. Agarramos el plano, lo igualo a 0, no interesa este signo si es más o menos, fíjese, en este caso el signo es más. Es que no me tengo que preocupar de este punto, de este signo en realidad. Entonces, en lugar de x tengo que colocar 0, en lugar de y tengo que colocar menos 3 y en lugar de z tengo que colocar 2. Y dividirlo entre el módulo del vector normal al plano. Eso es lo que estamos haciendo acá. Reemplazo 0, menos 3 y el 2 en la ecuación del plano, en esta ecuación. Y me sale 17 dividido entre raíz de 17. Racionalizando, el radio vale raíz de 17. Por lo tanto, la esfera a pedir es esto. Porque no se olviden de que esto está igualado a radio al cuadrado. Entonces, el cuadrado se me va a ir con esta raíz y me queda 17. Pero su radio vale raíz de 17. Esta es la ecuación de la esfera a pedir. Una pregunta. ¿La esfera que hemos encontrado, la esfera amarilla que hemos encontrado, está dentro o está fuera de la esfera que me han dado de dato? ¿Qué dicen? Está fuera, Inge. Está fuera, Inge. Está fuera, porque el radio de la esfera de dato que me han dado, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Aquí está su radio, vale 2. Cuando hemos completado cuadrados en esta esfera, creo que sale esta ecuación. Y su radio vale 2. En cambio, el radio de este otro vale raíz de 17. Eso es por lo menos 4, ¿no? 4 y un poco más. Por lo tanto, la esfera que hemos encontrado es más grande que la esfera que me han dado de dato. Entonces mi dibujo estaba bien. La esfera que me han dado es esta y tiene radio 2. Y la esfera que hemos encontrado tiene un poquito más de 4 de radio, es el doble. O sea, mi dibujo incluso está bien. ¿De acuerdo? Facilito, ¿no? Fíjense que estos problemas que a veces preguntan en los exámenes son fáciles de resolver, tampoco son muy complicados. Solo hay que acordarse teoría. Veamos otro. Hallar la ecuación de la esfera que pasa por el origen de coordenadas y por esta circunferencia. Fíjense que la circunferencia me están dando como la intersección de una esfera, esta, con un plano, como en este caso. Como en este plano. Tenía la esfera y un plano. Y me han dado una circunferencia. Aquí la circunferencia me lo han dado como ecuación. Me han dicho que es eso. X al cuadrado y al cuadrado menos 2x menos 4y menos 3. Esa es la circunferencia. Pero ahora no me han dado su ecuación. Esa circunferencia me lo han dado como la intersección de dos lugares geométricos. Una esfera y un plano. Una esfera y un plano. Fíjense, cuando ustedes intersectan una esfera con un plano, ¿qué les da? ¿Qué les da? ¿Qué generan? Una circunferencia. Una circunferencia.
¿Y qué cosa generan cuando intersectamos dos esferas? Una circunferencia también. O sea, la circunferencia lo puedo obtener intersectando dos esferas o una esfera con un plano. Me da lo mismo, me da una circunferencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este ejemplo es hacer algo que a veces no aparece en los libros. Y es que la familia de la esfera también lo puedo definir intersectando una esfera con un plano. En la definición que normalmente aparece, la familia de esferas es la intersección de dos esferas secantes, como en este caso. Acá hay una circunferencia al medio de la esfera roja y la esfera ploma, hay una circunferencia. Pero también va a haber la misma circunferencia si yo intersecto una esfera con un plano, con este plano, con su plano radical. Me va a dar exactamente la misma circunferencia. Por lo tanto, puedo usar familia de esferas, pero ahora intersectando esferas con planos. Sigue siendo una familia de esferas, porque sigo definiendo o teniendo una circunferencia. Eso es lo que voy a hacer en este ejercicio. Y además dice que pasa por el origen de coordenadas. Entonces el ejercicio está súper fácil. Construyo la familia de esferas. Pongo la esfera, fíjense, igualada a 0. Siempre hay que igualar a 0, no se olviden. Esta esfera lo tengo que igualar a 0. Aquí está. Más k veces el plano igualado a 0. Aquí está. Pero dice que mi esfera pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, los reemplazo en esta familia. Aquí hay infinitas esferas. Pero yo estoy buscando una que pase por el origen de coordenadas. Por lo tanto, tiene que satisfacer el 0, 0, 0 esta ecuación. Entonces, en lugar de x reemplazo 0, en lugar de y reemplazo 0, en lugar de z reemplazo 0, el 25 se queda como está, más k está por acá, 2 por 0, 3 por 0 y 5 por 0, menos 5. Simplificando me queda eso y finalmente encuentro que k vale menos 5. Este k lo pongo acá y simplifico. Los reemplazamos ahí y simplificamos. ¿Y qué hemos obtenido? La esfera pedida. La esfera pedida. Para ustedes, una pregunta que les voy a hacer para que lo piensen. Para que lo piensen. Fíjense cómo se pueden manejar familia de esferas también con planos y esferas, no solamente entre esferas. Veamos este ejercicio, el que hemos hecho acá. ¿Lo podía haber resuelto con familia de esferas? ¿Qué dice? Yo digo que sí, Inge. Creo que sí, ¿no? Se puede. Pero tendría que usar familia de esferas utilizando un plano. ¿Qué plano usaría? Yo usaría el plano z igual a 0. Porque el plano z igual a 0 es el que contiene esta circunferencia. Entonces lo que yo podría es inventarme otra esfera que contenga esta circunferencia. Y luego utilizando este puntito, como hemos hecho con el origen de coordenadas, puedo encontrar esta esfera. Inventándome una esfera, ¿se dan cuenta? Inventándome una esfera que no me han dado. Yo me puedo inventar una esfera, pero la condición es de que contenga a esta circunferencia. La esfera que me estoy inventando. Me podría inventar. Y una vez que me invento, tal vez podría encontrar la esfera que me han pedido. Interesante, ¿no? Hagan la prueba en su casa, empiecen a jugar así. Y así van a ir reforzando sus conceptos. ¿De acuerdo? Pero ahora hay que inventarse una esfera que contenga esta circunferencia, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Pero me puedo inventar facilito. Como ya tengo esto, podría ser una diagonal mayor esto. Podría ser una circunferencia que corte por la mitad. Teniendo eso ya tengo el radio y tengo un punto y ya podría encontrar la esfera. Puedo escribir la ecuación de la esfera con los datos de esta circunferencia. Con los datos de esta circunferencia. Ya tengo el radio y ya tengo el centro. Entonces escribo una esfera, ¿no? Y esa esfera lo intersecto con el plano z igual a 0. Y lo evalúo en el punto P. Y veremos qué pasa. ¿De acuerdo? Hagan ese ejercicio en su casa. Fíjense, les estoy lanzando algunos retos para que en su casa ustedes puedan pensar también y darse cuenta de lo que estamos haciendo. Y darse cuenta. Sigamos. Les he puesto dos problemas propuestos acá. Para que practiquen, digamos. Para que practiquen un poquito. Y sus soluciones están ahí. Están con un plomo claro. Están las soluciones para ambos ejercicios. Fíjense, la primera es bonita. Hallar la ecuación de la esfera tangente a este plano en este punto
y es tangente a este otro plano en este punto. A ver cómo lo podemos hacer. Y el otro problema es más bonito. Hallar la ecuación de una esfera, dice, me dan el centro de la esfera, que corta a esta recta, o que corta con esta recta una cuerda de longitud 16. Bonito. Veamos cómo lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar al problema 2, para que veamos de qué se trata. Tengo una esfera, es lo que me están pidiendo, me han dado su centro. Me han dado su centro, vamos a suponer que ese es el centro, bien grande su centro, pero vamos a suponer que ese es el centro. Luego tengo una recta, así, lo vamos a poner más visible. Tengo una recta, la recta es esta, fíjense, me están dando como la intersección de dos planos, y me están diciendo que hay la ecuación de la esfera, sabiendo que la cuerda es la distancia de este punto hasta este punto, que esa cuerda es 16. Su cuerda es 16. O sea, me dan esta longitud. Es 16, me dice. Me dan el centro y me dan esta cuerda. Y con esos datos quieren que encuentre mi esfera. Si es que no lo pueden hacer, podemos resolverlo conmigo en una clase de ejercicios. Pero inténtenlo por lo menos, ¿no? Inténtenlo. Y el otro ejercicio, el ejercicio 1 es facilito, es bastante sencillo, parecido al primer ejercicio que hemos hecho. Hay un plano tangente a una esfera, me dan el plano y me dan este punto. Me están dando esos dos. Y luego me dan otro plano y me dan también el mismo punto de tangencia. Y con esos dos datos, el plano y el punto de tangencia, me piden encontrar la esfera. Es como tener otro plano por acá, digamos así. 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 Otro plano, el plano verde y el plano negro. Y me dan también el punto de tangencia. Me dan este punto como dato y me dan este otro punto como dato. Ese es el problema 1 que les estoy proponiendo. Y con estos dos datos, con la ecuación del plano 1, la ecuación del plano 2 y estos dos puntos de tangencia, me están pidiendo que encuentre la ecuación de la esfera. ¿De acuerdo? Hagamos eso. Vayan a su casa, resuélvanlos, y si tiene alguien alguna duda, me dice, ¿no? No he podido hacer y lo podemos hacer conmigo, o hacemos una clase de ejercicio. Ya les he dicho que a mí me pagan por enseñar. Así que podemos hacer eso. Continuemos, si no hay preguntas. Veamos qué otras superficies de segundo orden conocemos. ¿Cuál es la parte fuerte del segundo capítulo? La parte fuerte es la recta, el plano y la esfera. Es la parte fuerte. Esta segunda parte que voy a ver ahora es más de conocimiento general. Es importante que sepan porque va a ser útil para cuando veamos integrales dobles o integrales triples. Yo tengo que saber reconocer las superficies. Reconocer una esfera es fácil, pero no es el único o la única superficie de segundo orden. Hay otras superficies, como es las que vamos a ver ahora. Y para esta parte, lo único que voy a aprender es construir estas superficies, dibujarlas a las superficies. Y las vamos a dibujar a partir de dos conceptos simples. Esto es una extrapolación a lo que ustedes han hecho en cálculo 1, pero estoy tomando solamente en cuenta dos de los criterios. Cuando ustedes dibujaban una curva, hallaban una tabla de puntos, hallaban rectas asintóticas, hallaban dominios de definición, hallaban rango y dibujaban la curva, ¿no? Eso les han debido enseñar en cálculo 1. En cálculo 2 lo vamos a hacer más simple, porque lo único que yo quiero es saber cómo es la forma geométrica de la superficie, y para eso solo se necesitan dos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? La intersección de la superficie con los ejes coordenados y las trazas de intersección con los planos coordenados. Es decir, los puntos donde las superficies se cortan con los ejes y cómo las superficies se intersectan con los planos coordenados, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Veamos la primera superficie de segundo orden que vamos a ver diferente a la esfera. Otra, ¿no? Esta. Esa ecuación es la ecuación estándar. Y esa ecuación corresponde a una superficie que se llama el elipsoide.
el elipsoide. Fíjense que si A, B y C fuesen iguales, si A, B y C fuesen iguales, yo podría multiplicar a ambos lados por A, por ejemplo, y aquí tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado. Por lo tanto, el elipsoide no es más que una esfera generalizada. Ahora, su radio ya no es el mismo. Lo que alguno de ustedes preguntaba, ¿por qué está igualando esas dos distancias? Porque es una esfera. Las esferas son equidistantes del centro. En cambio, en el caso de un elipsoide, esas distancias ya no son equidistantes. Son diferentes. Habrá un eje mayor, un eje menor, bueno, hay tres ejes ahora, ¿no? Que serán los ejes de intersección. ¿Cómo yo grafico esta superficie? Utilizando estos dos criterios. Se grafican de la siguiente manera. Siempre se hace lo mismo. Intersección con los ejes. Pues lo voy a intersectar con el primer eje. El primer eje es X. Y cuando yo intersecto cualquier superficie con el eje X, Y y Z valen 0, ¿no? Cualquier punto que está sobre el eje X, sus coordenadas siempre van a ser 1, 0, 0, 2, 0, 0, menos 5, 0, 0, pi 0, 0, Y, 10, 0, 0, 100, 0, 0, lo que sea. Y y Z siempre valen 0. Por lo tanto, en esta ecuación, elimino Y y Z. Y me queda esto. Por lo tanto, el punto de intersección se encuentra resolviendo esta ecuación. Tengo dos puntos de intersección. Positivo y negativo, porque fíjense, tengo una ecuación cuadrática. Por lo tanto, los puntos de intersección en el eje X van a estar en A y en menos A. Entonces ya tengo una idea, por lo menos de esta superficie, ya sé que cuando se intersecte con el eje X, va a haber un puntito en A y va a haber otro puntito en menos A. Intersección con el eje Y, lo mismo. Si voy a encontrar la intersección con el eje Y, en el eje Y no hay Z y no hay X. X vale 0 y Z vale 0. Cualquier punto sobre el eje X, sobre el eje Y va a ser 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0 menos 1, 0. X y Z valen 0. Lo mismo, la misma idea. Anulo X y anulo Z. Y me queda Y sobre B. Esta ecuación. Igual, resuelvo esta pequeña ecuación. Dos valores. Y ya sé que sobre el eje Y va a haber dos puntitos. B y menos B. La misma idea para Z. La misma idea para Z. Y voy a encontrar C y menos C. En otras palabras, lo que yo estoy encontrando, lo que estamos encontrando entre todos nosotros, es una cosa como esta. Encontrando una cosa como esta. Digamos que ese es el eje Z. Vamos a suponer que este es el eje X. Y vamos a suponer que este otro es el eje Y. Así. Con esta forma de encontrar los puntos de intersección que estamos haciendo, yo estoy encontrando, por ejemplo, A y menos A en el eje X. Perdón. Creció un poco. Bueno, vamos a eliminar eso y vamos a hacer otro puntito. Acá. A y menos A. Esos puntos nada más hemos encontrado. Luego, cuando hemos hecho la intersección con el eje Y, hemos encontrado ese punto y el otro punto. Menos B. Esos puntos nomás hemos encontrado. Hecho la intersección con el eje C, hemos encontrado C, digamos más arriba, no tienen por qué ser del mismo tamaño, y menos C. Estos son los puntos que hemos encontrado sobre los ejes. ¿Y cómo se encuentran esos puntos? Ya hemos visto que es bien fácil. De acuerdo a esos puntos hemos encontrado. En X hemos encontrado A menos A, en Y hemos encontrado B y menos B, y en Z hemos encontrado C y menos C. Ya están mis puntos. Ahora voy a encontrar las trazas de intersección. Las trazas de intersección son las intersecciones con los planos coordenados. Con el primer plano, con el plano XY. XY, X o Y. Así también se le llama al plano XY. O Z igual a 0. Y es más fácil todavía, porque en la ecuación general que teníamos, Z lo voy a anular, no tiene que haber Z. Y me queda esta ecuación. Y tengo una elipse. Tengo que saber reconocer esto. Tengo que ir al prefacultativo o a cálculo 1 y acordarme cómo son las ecuaciones de las elipses, de las hipérbolas.
y de las otras curvas que ustedes han aprendido, por lo menos elipses e hipérbolas, ¿no? Por lo menos elipses, hipérbolas y parábolas, por supuesto, tienen que acordarse, porque tengo que saber reconocer. En el plano X y Y yo tengo que dibujar una elipse. En el plano X y Y yo tengo que dibujar una elipse. Y podría ser una elipse como esta, por ejemplo. Aquí tengo una elipse y esa elipse lo voy a llevar acá. En el plano X y Y tengo esa elipse. ¿Qué pasa por el punto A y por el punto menos A y por el punto B, que es lo que hemos encontrado en el plano X y Y? A, menos A, B y menos B. Tiene que pasar por esos puntos. Mi dibujo no está reflejando eso, ¿no? Pero tiene que pasar por esos puntos. En realidad este punto que es menos A debería estar más acá. Este puntito que es B debería estar más acá. Y el menos B que está aquí atrás, que está por ahí, y el A que está por acá. O sea, tiene que pasar por ahí. Tengo una elipse. Hacemos lo mismo para el plano XZ. Para el plano XZ. En el plano XZ, Y vale 0. Por lo tanto, me va a quedar X al cuadrado sobre A al cuadrado, Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Otra elipse, pero ahora en el plano XZ. Otra elipse en el plano XZ. Y finalmente en el plano YZ, tenemos una tercera elipse. Y el dibujo es este. Y ahí están las elipses y ahí están los puntos. Y uniendo todo, genero esto. El punto A, el punto menos A, el punto B, el punto menos B, el punto C, el punto menos C, la primera elipse, ahora lo dibujé con más calma en mi casa, la otra elipse, la que está en el plano XZ, y la tercera elipse, la que está en el plano YZ, la elipse amarilla. Por lo tanto, estoy formando una especie de sandía, ¿no? Una especie de pelota de fútbol americano. A eso se le llama elipsoide. Elipsoide. Si estos puntos, el punto rojo, el punto negro y el punto azul, fueran equidistantes del centro, sería una esfera. Serían una esfera. Pero como no tienen el mismo tamaño, no son equidistantes, esta longitud es A, y esta longitud es C, y esta otra longitud es B. Entonces, como tengo diferentes longitudes, que se llaman semiejes del elipsoide, esas longitudes me permiten desarrollar o configurar un elipsoide como este. Esta es la forma ya, ¿no?, del elipsoide. El siguiente, el paraboloide elíptico. Fíjense su ecuación. Su ecuación es diferente al del elipsoide. El del elipsoide es este. Esa es la ecuación del elipsoide. Ahora vamos a tener otra ecuación. Esta, el paraboloide elíptico. Hay que usar la misma técnica. Ya no puse en el documento que les he puesto. En su casa sería bueno que lo vuelvan a dibujar. Se den cuenta. Por intersecciones con los ejes. No existe Y y no existe Z. Y voy a tener X al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, X vale 0. El origen de coordenadas. Intersección con el eje Y. X vale 0 y Z vale 0. Entonces digo, Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, en Y también corto en el origen de coordenadas. Aquí abajo. Intersección con el eje Z. No existe X y no existe Y. Solo tengo Z sobre C igual a 0. De ahí despejamos Z y también pasa por el origen de coordenadas. Luego digo, trazas de intersección. Plano X y Y. Eso vale 0. Plano X y Y. Eso vale 0. ¿La ecuación de qué es esto? Es un punto. No es la ecuación ni de parábolas, ni de elipses, ni de hipérbolas. La única forma de que esta ecuación se satisfaga es que X valga 0 y que Y valga 0. Si X vale 0 y Y vale 0, voy a tener 0 sobre A al cuadrado y 0 sobre B al cuadrado. 0 más 0 es 0. Esa ecuación se satisface con X igual a 0 y con Y igual a 0, nada más. La única ecuación. Alguien podría decir, pero usted lo puede despejar. Lo llevo al otro lado. Lo llevamos al otro lado, estamos despejando.
Esto no es nada, ¿no? Porque no se cumple con nada, porque al sacar raíz cuadradas voy a tener una raíz cuadrada negativa. Y eso solamente tiene solución en el mundo de los números imaginarios. Por lo tanto, no pasa nada. Intersección con el plano, por ejemplo, con el plano XZ. No existe eso. En el plano XZ hay una parábola. Aquí está esa parábola. Y en el plano YZ ocurre lo mismo. Fíjense, lo pueden graficar rápidamente acordándose de estos criterios que para el caso del elipsoide lo hemos hecho paso por paso. Acá ya solo puse los dibujos, un poco para motivarlos, para retarlos a ustedes de que lo hagan en su casa y grafiquen. Es la única manera de aprender. Este es un paraboloide. Fíjense, en esta ecuación ya hay un término lineal. X y Y son cuadráticos, pero este es un término lineal. Por eso hay parábolas, ¿no? Cuando no exista Y, por ejemplo, x al cuadrado sobre a al cuadrado igual a z sobre c es una parábola. Y cuando no exista x, y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a z sobre c es otra parábola. En esos planos, en el plano YZ y en el plano XZ. Y en el plano XY solo hay un punto. Paraboloide elíptico se llama eso. ¿Dónde está el elipse? La elipse está acá. Esto no va a ser una circunferencia, eso va a ser una elipse en general. ¿Por qué va a ser una elipse? Porque A no es igual que B, ¿no? Porque A no es igual que B. Si A tuviese acá y A también acá, entonces aquí yo vería una circunferencia. Otro lugar geométrico, el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico tiene la misma ecuación. La diferencia es que este signo, este o este otro que hay aquí adelante, sea negativo. Uno de los dos tiene que ser negativo. Hemos elegido el segundo, este que sea negativo. Su gráfica es esta o esta, dependiendo del eje de simetría. Se parece a una silla de montar. Se parece a una silla de montar. Fíjense que ahora va a haber hipérbolas. Imagínense que no existe eso. Si no existe eso, este signo menos lo puedo traer acá. Y puedo sacar raíces. Juan, alguien me podría decir, pero si usted saca una raíz aquí, hay un signo negativo. Ah, pero este signo negativo lo puedo cancelar si z es negativo. Por lo tanto, voy a tener hacia abajo una parábola. Esas cosas tienen que acordarse lo que han visto en el prefacultativo. Y X es el eje de simetría. En el primer caso, digamos cuando X es positivo, el eje de simetría es X. X está así. Y en el segundo caso, bueno, en el dibujo que tengo aquí abajo, si X es negativo, este tendría que ser Y, porque sería positivo. El eje de simetría. Z es este eje, ¿no? Ese eje. Y el dibujo que les he puesto acá es la misma figura visto de dos lados. Visto de un lado y acá visto de adelante, digamos. Es como una silla de montar. Y es la misma ecuación. Fíjense cómo dramáticamente cambia la forma, que antes tenía un paraboloide, una especie de campana, con esta otra que ha cambiado radicalmente. Fíjense que las parábolas que habían antes acá, tenía una parábola, ¿no? Fíjense, ahí tengo una parábola. Una parábola. En el plano XZ. Y luego tenía otra parábola en el plano YZ. Tenía otra parábola. Pero esas parábolas, ambas tenían signo positivo. Por eso que las dos parábolas se están abriendo hacia arriba. En el otro caso también tengo dos parábolas. Aquí tengo una parábola. En el plano XZ, una parábola, esta puede ser. Y tengo otra parábola en el plano YZ. Pero en esta parábola hay un signo menos, por lo tanto esa parábola se abre hacia abajo. Entonces, el hecho de que haya un signo menos, no hace que las parábolas desaparezcan. Lo único que hacen es que ahora una parábola se abre hacia arriba y la otra parábola se abre hacia abajo. Y formo esta superficie que se llama el paraboloide hiperbólico. Porque hay hipérbolas ahora, ¿no? Hay hipérbolas. ¿De acuerdo? Esa es otra superficie. Igual, les invito a que vayan y grafiquen en su casa con calma para que se puedan reconocer.
Cuando queramos resolver integrales dobles o triples y quiera hallar volúmenes, estas superficies me van a dar. Esta se va a intersectar con esta, me van a decir, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber graficar para encontrar ese volumen. Y otras superficies, en este caso 3, pero que pertenecen a una misma familia. La ecuación es esta, esa. Y fíjense que la ecuación es la misma en los 3 casos. Lo estoy pintando con rojo para que se den cuenta que es la misma. Pero se parece mucho a esta, a la primera que hemos visto, a esta. La diferencia es que ahora hay un signo menos, por ejemplo acá o acá. El signo menos me da el eje de simetría y está igualado también a una constante. Vayamos a las ecuaciones. En el primer caso está igualado a 1. En el segundo caso está igualado a 0. Y en el tercer caso está igualado a menos 1. Hay un cambio de signo en la constante. Y eso hace que cambie la superficie. En el primer caso, veamos. Puedo hacer rápidamente mi análisis, ¿no? Digamos que no existe la variable z, tengo una elipse en el plano XY. Que no exista y, tengo una hipérbola en el plano XZ. Que no exista este primer término, tengo una hipérbola en el plano YZ. Es esto. A esto se le llama hiperboloide de un manto. Aquí está un hiperboloide, aquí está otro hiperboloide, y la elipse, si no hubiese eso, la elipse en el plano XY está aquí abajo. Aquí está su elipse. Es la cintura de esta superficie. En el otro caso, fíjense que está igualado a 0. Entonces, si yo digo que no exista z, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0, es un punto. No es parábola, no es elipse, no es hipérbola, no es nada. No es nada, porque tiene que haber un número, no puede estar igualado a 0. Pero si x no existe, tengo esto. Y eso para mí son 2 rectas. En el plano x igual a 0, con 2 pendientes negativas. Y si eliminamos esto, tengo otras 2 rectas en el plano xz con pendiente positiva y con pendiente negativa. Imagínense que voy a sacar raíz cuadrada de esto, porque lo estoy llevando al otro lado el término negativo, y voy a tener z igual a c sobre a por x, más menos. 2 rectas. ¿Por qué no son planos? Porque lo estoy intersectando con x igual a 0 o con y igual a 0, ¿no? La intersección de 2 planos me da una recta. Todo lo que hemos aprendido. A eso se le llama el cono asintótico. Aquí están las rectas. Y cuando en el plano XY, eso tiene que ser un punto. Esa ecuación pintada con plomo e igualada a 0, me da un punto. Este puntito. Y cuando se vuelve negativo el término independiente, lo que sucede es que se separan. Fíjense, es bien bonito si lo vemos como si fuese un dibujo animado. Hemos empezado con esto. Y el valor positivo se está haciendo cada vez más pequeño hasta volverse 0. Por lo tanto, esta cintura, la parte de esta cintura que es la del hiperboloide de un manto o de una hoja, se va haciendo cada vez más delgadito hasta que se vuelve un punto. Y cuando se vuelve negativo, cuando de 0 pasa a negativo, se terminan de separar las 2 superficies. A eso se le llama familia de hiperboloides. Y el eje de simetría, fíjense, el eje de simetría es z. Z en el cono y z en el hiperboloide de un manto. A esto se le llama hiperboloide de un manto. A esto se le llama el cono asintótico. Y a esto se le llama el hiperboloide de 2 mantos. Tiene 2 mantos, ¿no? Un manto superior y un manto inferior. Este solo tiene un manto. Solo hay una superficie, en el otro había 2. También se le llama el hiperboloide de una hoja. Y este sería el hiperboloide de 2 hojas o de 2 mantos. Y este es un cono, el cono asintótico. Este cono está medio, está aquí. Esta es la superficie externa, luego viene esto, que lo puedo meter dentro, y finalmente dentro de todo vienen estos otros. Estaría dentro de esto otro mismo. Acá dentro un manto y el otro manto aquí abajo, ¿no?
Seguramente en las figuras, en el solucionario, en los libros que ustedes tienen, van a volverlos a ver esta superficie con un poco más de detalle. Pero de esto, a mí lo único que me interesa es saber cómo se grafican. Y la técnica de graficación es esta que hemos estudiado con estos dos criterios: hallar intersecciones y hallar trazas de intersección. Para las trazas de intersección es importante, jóvenes, que sepan reconocer parábolas, hipérbolas y elipses. Y también reconocer cosas que no son nada, y el más típico es este. El más típico es este. A ver, ¿dónde está? Este. Eso, por ejemplo, cuando z vale 0, la ecuación de esto no es nada. Es un punto, es el origen de coordenadas. No es parábola. Alguien podría decir, no es una elipse. No es una elipse porque para que sea elipse tiene que estar igualado a 1. No es hipérbola porque debería haber un negativo. No puede ser una circunferencia porque no puede haber radio 0. No puede haber radio 0, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación es un punto. Es el origen de coordenadas. Acuérdense de eso. ¿De acuerdo? Y finalmente, para terminar este capítulo, veamos lo que son los cilindros. Los cilindros, jóvenes, son los más fáciles de entender, los cilindros, pero lo vamos a definir de manera más formal, de la que normalmente se hace. Una superficie cilíndrica se genera cuando una recta generatriz se mueve a lo largo de una curva directriz, manteniéndose siempre paralela a sí misma. El dibujo es esto. Esta curva azul que he dibujado, que puede ser una circunferencia, por ejemplo, es la curva directriz. Es la que dirige la forma del cilindro. Es la curva directriz. Y dice que tiene que haber una recta, y la recta es la que genera el cilindro. Esta recta se mueve alrededor de esta curva directriz. La curva directriz le está dando la forma de cómo se tiene que mover. Esta recta se está moviendo constreñido. Así, se está moviendo. Sí, en toda la recta. Y estoy generando un cilindro. A eso se le llama el cilindro. Por lo tanto, necesito una curva directriz y una recta generatriz. Generatriz porque genera, directriz porque dirige. Pero solo son nombres. Encontremos la ecuación de este cilindro. Un cilindro que está dirigida por esta curva, por eso se llama curva directriz, y va a estar generado por esta recta. ¿De acuerdo? Esta recta, fíjense, contiene, o esta curva, mejor dicho, esta curva está en el plano z igual a 0. Por eso lo estoy poniendo z igual a 0. Y luego les voy a explicar por qué lo tengo que escribir como circunferencia y como un plano. Luego nos vamos a dar cuenta por qué. Esto para mí es una circunferencia en el plano z igual a 0. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es una circunferencia en el plano z igual a 0. Eso es lo que estoy queriendo decir. Esta es la circunferencia en el plano z igual a 0. Y su recta generatriz tiene este vector direccional. Y fíjense que de este vector direccional yo estoy usando uno que es más sencillo. Lo estoy multiplicando todo por 3. No me gusta este 5 medios, no me gusta. Entonces, al multiplicar por 2 tengo 6, al multiplicar por 2 tengo 8, y al multiplicar por 2 tengo 5. Y escribo la ecuación de la recta, que pasa por un punto que no conozco. Pero este punto que no conozco, lo único que conozco del punto es z igual a 0, porque esta curva está en el plano z igual a 0. Lo único que no conozco, o lo único que conozco es ese puntito, z igual a 0. Este no conozco y nada más. Pero este punto, fíjense que es este punto que está acá dibujado o señalado con negro, es un punto que pertenece a la recta y tiene que ser un punto que pertenezca también a la circunferencia. Por eso estoy poniendo x sub 0 y y sub 0. X sub 0 y y sub 0. Es un punto que va a satisfacer esta ecuación. Y es un punto que también pertenece a la recta. Entonces, lo que voy a hacer es lo que ven a continuación. Voy a despejar de esta ecuación x y y en términos de z. En términos de z. Y voy a encontrar x sub 0 y y sub 0. De esta ecuación, de la recta
generatriz. Voy a despejar x sub 0 y voy a despejar y sub 0 en términos de z. ¿De acuerdo? X sub 0 y y sub 0 en términos de z. Y x y y aparecerán porque acá hay un x y acá hay un y, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Una vez que despejamos x y y, los reemplazamos en la ecuación de la curva directriz, es decir, de la circunferencia, porque ese punto también tiene que pertenecer a la circunferencia. Los reemplazo. En lugar de x sub 0 voy a colocar x menos 6 sobre 5 por z y en lugar de y menos 8 sobre 5 de z. Ya está. Y esta ecuación es el cilindro. Esa ecuación es el cilindro. Si los reemplazamos, si desarrollamos mejor el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, acá y acá, y simplificamos, tenemos esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación de un cilindro oblicuo. Fíjense, su ecuación es bien complicada. Es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque hay términos cruzados. Hay xz y hay yz. Cuando hay xz y hay yz, el cilindro se llama oblicuo. Y la gráfica es esta. Bueno, nuestra gráfica ha sido vilmente cortada. Lo vamos a bajar a la siguiente hoja. El cilindro es este. Interesante, ¿no? Ese es el cilindro. Un cilindro que usa como base a esta curva, por eso se llama la curva directriz, y usa una recta con un vector direccional que al girar, al dar vueltas sobre la curva directriz, genera el cilindro. Y este cilindro es oblicuo. Ese cilindro es oblicuo. ¿Y cómo se encuentra ese cilindro? Facilito. Teniendo una recta, y de la recta solo me interesa su vector direccional, y teniendo la curva directriz. Y un punto cualquiera que compartan la curva directriz y la recta generatriz. Y esta curva está en el plano z igual a 0. Puede estar en el plano y igual a 0 o en el plano x igual a 0. Estas ecuaciones cambiarán. Veamos un segundo ejemplo. Y con el segundo ejemplo vamos a sacar una conclusión bien interesante. Hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya generatriz, fíjense, el vector direccional de la recta, cuya generatriz tiene la dirección de este vector. En este caso, coincide con el vector K, el eje Z. Entonces, va a ser una recta que se va a mover paralela al eje Z. En cambio, en el anterior ejercicio, la recta se movía paralela a esta recta. Y el vector direccional de esta recta es 6, 8, 5. 6, 8, 5. ¿De acuerdo? Ese es el vector. Lo que realmente nos interesa es el vector direccional. Este vector direccional es cualquier vector. En cambio, en el segundo ejemplo, el vector direccional es un vector que coincide con el eje Z. Un vector mucho más simple. Y vamos a suponer que su curva directriz es esta parábola, en el plano z igual a 0. El mismo criterio. Voy a escribir la ecuación de esa recta. Pasa por el punto x sub 0 y y sub 0, como en este caso estoy haciendo exactamente lo mismo. Hemos construido la recta con su vector direccional. Acá voy a usar el vector direccional que me han dado, 0, 0, 1. No se olviden que debajo del z hay un 1, que es este vector direccional, 0, 0, 1. El punto es x sub 0 y y sub 0, y 0 en z, porque la curva está en el plano z igual a 0. Y ese punto, tiene que pertenecer a la recta y tiene que pertenecer también a la curva. Hago lo mismo. De esta ecuación despejamos x sub 0 y y sub 0 en términos de z. Y fíjense lo que va a ocurrir. Cuando yo multiplique el 0 con el z se va a anular y por lo tanto me queda que x es igual a x sub 0. Y en la segunda ecuación lo mismo. Cuando 0 lo multiplico con z se anula y me queda que y es igual a y sub 0. Estas dos ecuaciones reemplazo en esta ecuación y me queda esto. Y el resultado más importante es esto. Ese es un cilindro recto porque no tiene términos cruzados. No tiene términos cruzados.
Y es esta misma ecuación. Esta misma ecuación. Pero sin este. Porque esto me está diciendo, esta curva está en el plano z igual a 0. Y esta ya no tiene z igual a 0. Me dan solamente esta ecuación. Por lo tanto, a partir de ahora, jóvenes, y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. A partir de ahora, cualquier ecuación que solo tiene dos variables, es un cilindro recto. En el espacio se tiene que dibujar como un cilindro recto. Su gráfica es esta. Quiere decir que voy a graficar la parábola en el plano XY. La parábola está por acá, en el plano XY. Es una parábola que se está abriendo sobre el término lineal. El término lineal es Y. El eje verde que tengo ahí, ese es Y. Esa es la parábola. Pero en el espacio lo tengo que desarrollar como un cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora es así. A partir de ahora es así. Cualquier cosa que ustedes tengan. Por ejemplo, en estas ecuaciones que yo tenía acá, digamos esta. Lo igualo a 0. Y les digo, ¿qué es esto? Alguien me dirá, una elipse. Y yo les diré, mentira. En el plano XY no es una elipse. En el espacio es un cilindro. Es un cilindro. Y en el espacio será como un tusil, pero de ejes de distinta longitud. Cualquier ecuación de cálculo 1 que ustedes tenían, la ecuación de una función senoidal, de un valor absoluto, de un parte entera, de una función polinómica, de una función trigonométrica en general, en el espacio lo tengo que dibujar como un cilindro, porque tengo que darme cuenta que hay una recta generatriz que se está moviendo sobre esa curva, y esa recta generatriz es la que está generando el cilindro. Acá, en este dibujo que hemos hecho al final, hay una recta generatriz, y esa recta generatriz es esta. Esa recta generatriz, que está pintada con rojo. ¿Cómo yo sé que es esa recta generatriz? Porque esta recta es paralela al eje Z, que es lo que hemos dicho. La recta generatriz se está moviendo paralela al eje Z. Por lo tanto, esta recta cuando se mueve, genera ese cilindro rojo. Se está moviendo así sobre el cilindro. En la parte de atrás también se va moviendo en la parte de atrás. Y voy generando el cilindro. Eso es un cilindro. Pero esa curva, esa recta que es paralela al eje Z, se está moviendo paralelamente al eje Z. Entonces puedo tener cualquier cosa, ¿no? Ya puedo tener una curva en el plano XZ y luego su cilindro se generará con una curva que se moverá paralelamente al eje Y. Así. O sea, aquí tendré como una especie de tusil echado. Si es que la curva directriz fuese una circunferencia. Nunca se olviden de eso, porque a partir de ahora, cualquier cosa que dibujen en el espacio, en un espacio vectorial de dimensión 3 y que tiene solo dos variables, es un cilindro recto. En cambio, si tienen términos cruzados, como este, también es un cilindro, pero es un cilindro oblicuo. ¿Cuáles son más interesantes para nosotros? Los cilindros rectos. Vamos a usar cilindros rectos, no los oblicuos. Tal vez lo vean en algún lado, los cilindros oblicuos. Casi nadie ve en cálculo 2, normalmente en ninguno de los paralelos he visto que hagan énfasis en los cilindros oblicuos. Nosotros estamos aprendiendo qué es un cilindro y estamos hallando sus ecuaciones. Y estos términos cruzados son los que me están diciendo que esta ecuación corresponde a un cilindro oblicuo. A ver, ¿qué pasa si yo hallo la intersección de este cilindro con el plano z igual a 0? Con el plano z igual a 0, esto va a desaparecer. Con el plano z igual a 0, esto va a desaparecer, porque z vale 0. Con el plano z igual a 0, esto va a desaparecer. El plano z igual a 0, esto va a desaparecer. ¿Y qué tengo? Tengo una circunferencia en el plano z igual a 0. O sea, esto. Qué bonito, ¿no? Tengo esto. Por eso es importante en ese caso decir z igual a 0.
Porque si solo veo esta ecuación, yo estoy viendo un cilindro. Y ese cilindro, cuando lo intersecto con este plano, tengo la circunferencia. A partir de ahora, una circunferencia siempre tiene que estar especificada con el plano que se está intersectando. Porque solamente si veo esto, yo no estoy viendo una circunferencia, estoy viendo un cilindro. Veamos, y para terminar nuestra clase, a ver si puedo compartirles algo para que podamos ver, pero está muy lento mi internet. ¿Ven el dibujo que he insertado en el documento Word? Sí. Sí, Inge. Este es el cilindro. Este es un cilindro y este cilindro es este, ¿no? ¿Dónde está? Este. Esta ecuación la he puesto en el GeoGebra. Ustedes hagan la prueba en el GeoGebra, pongan x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, pero pongan dibujo en 3 dimensiones. 3D les va a aparecer. Porque si hacen en 2D, quieren decir que lo están intersectando con el plano z igual a 0. Por lo tanto, solo tengo la circunferencia. Pero en el espacio, es decir, con los ejes x, y y, z, como no aparece z acá, como no aparece la variable z acá, eso quiere decir que z es la recta generadora. O sea, el cilindro se está desarrollando paralelamente al eje z y veríamos este dibujo. Veríamos este. Está en el plano XY, tengo la circunferencia que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Pero como no me han dicho más nada, en el espacio lo tengo que dibujar como este cilindro. Es un cilindro recto. O sea, a partir de ahora voy a tener cilindros rectos. ¿De acuerdo, muchachos? Y les quiero mostrar algo más que es interesante. Y con eso terminamos nuestra clase. Nota. Bueno, esta nota es importante. Cualquier ecuación escalar de punto, es decir, cualquier ecuación con dos variables, sin términos cruzados, es un cilindro recto en el espacio. Sin términos cruzados. Porque si tengo términos cruzados, también es un cilindro, pero un cilindro oblicuo. En este caso estoy poniendo sin términos cruzados. Y finalmente, para terminar nuestra clase, quiero que veamos esto. Esta exploración. Para que nos vayamos metiendo en el MATLAB. El MATLAB es una herramienta importante si lo tienen en su computadora o disponible en algún lado, o en línea, digamos. Intenten meter estos comandos. Cuando ustedes abran el MATLAB, les va a abrir 3 pantallas, 3 hojas de trabajo. En la misma pantalla hay 3 secciones que se abren. Ustedes tienen que fijarse la que tienen estos símbolos, como una boquita abierta, como un mayor igual. En la primera línea de comando del MATLAB, introduzcan este comando. Corchetes. Aquí tienen que investigar un poquito estos corchetes, pueden abrirlos. Si no lo tienen a la mano, pueden abrirlos con código ASCII, haciendo Alt 94, Alt 91, Alt 93, que son los más útiles en MATLAB. Acuérdense, Alt 91, tienen que apretar esas teclas, ¿no? Alt 91, apretan Alt y luego 91, luego apretan Alt, luego 92, 93, 94, y van a ir viendo cuál de esos es estos corchetes. Abren estos corchetes, X, Y, igual, y meten este comando, MeshGrid, y dicen desde -2, 2 puntos, 0, 1, 2 puntos, 2. Este es el dominio de definición de la superficie. Yo estoy diciendo que voy a ir desde -2 hasta 2 en X, y desde -2 hasta 2 en Y, porque estoy aquí formando una matriz de 2 por 2. Y voy a ir dando valores en cada 0.1. En el MATLAB no se usan comas, se utilizan puntos para los decimales. Y luego digo, voy a graficar esta superficie. Z igual a 2 coseno de X más 2. Por lo tanto, pongo ese comando. Z igual a 2 por. El por es con un asterisco en MATLAB. Coseno de X, el X pónganlo entre paréntesis y más 2. Y con esto grafico. Este es el comando para graficar, similar al plot que utilizan en dibujo. Pero esto sirve para dibujar mallas, es decir, superficies. Y le ponen este comando que le va a dar simplemente
van a aparecer las líneas como una grilla de líneas para que se vea más bonito nuestro dibujo. Después de cada comando no se olviden de colocar punto y coma, porque si no colocan punto y coma, todos los puntos que estoy generando acá, que van a ser muchos, les va a aparecer en la pantalla. Para borrar la pantalla hay un comando que no puse acá, pero que acuérdense, el comando es CLC. Aparece una línea como esta. Si han metido muchos comandos y quieren borrar su pantalla, pongan CLC después de este símbolo y les va a borrar la pantalla de MATLAB y van a tener nuevamente una pantalla limpia. Así que por eso lo estoy poniendo como exploración, para que nos vayamos metiendo con el MATLAB, para que vayamos aprendiendo a manejar MATLAB, ¿listo? Cuando veamos curvas también les voy a ir poniendo algunos comandos y les voy a ir poniendo cómo se escribe y cómo se definen esos comandos para que ustedes vayan graficando y vayan investigando y por su cuenta aprendiendo. Entonces aquí yo quiero graficar un cilindro, por lo tanto ese cilindro lo voy a graficar. Este es un cilindro en el espacio, porque hay X, hay Y y hay Z. Y fíjense que no hay la variable Y. Como no hay la variable Y, seguramente es un cilindro que se va a desarrollar paralelamente al eje Y. El eje Y va a ser la recta generadora. Generadora es la recta que se va a mover, digamos, a lo largo de esta curva. Y voy a generar el cilindro. A ver, hagan la prueba, jóvenes. Y dibujen. Y si hay alguien que me quiere mostrar cómo ha salido, me lo muestra. Es una superficie bonita. Una función senoidal en el plano XZ, cosenoidal en el plano XZ, desarrollándose paralelamente al eje Y. Ya me puedo dar cuenta cómo va a ser esa superficie y sus comandos son exactamente estos. Ok, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase.